los que son sus hijos, dones les da el Señor, y lo que Él me ha dado es para su labor. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Vivir por Cristo quiero, gozarme en su amor. Anhelo que me diga, fiel y buen servidor. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Si a Jesús servimos, sea en humildad, y si obedecemos, oiremos su llamar. Yo quiero servirle, ser fiel y luchar, y ser verdadero en todo lugar. Ser fiel yo deseo en tempestad, un siervo de Cristo con su lealtad. Apreciado hermano, el Señor me lo bendiga. Bienvenido a este servicio dominical. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Una vez más que Dios nos permite congregarnos por medio de este medio para poder glorificar el nombre de Dios y poder acercarnos a Dios, a su palabra, y que el Espíritu Santo de Dios pueda ser nuestro maestro en esta oportunidad. También quiero darle gracias a Dios por su asistencia, por su fidelidad, por su amor hacia Dios y lo importante que es como congregarse como iglesia para poder aprender la palabra de Dios. Dios ha sido bueno durante toda esta cuarentena. Dios ha provisto nuestras necesidades, sigue enseñándonos por medio de la palabra de Dios y hemos aprendido grandes lecciones. ¿No es así? Claro que sí. Hemos aprendido mucho de lo que Dios dice, porque la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted dirá, ¿esta pandemia nos ayuda a bien? Sí, claro que sí. Hemos visto la mano de Dios en cada instante, en su protección de salud. Hemos visto la mano de Dios en relación a nuestro sostenimiento y a su cuidado de Dios. ¿No es así? Y hemos recibido muchas bendiciones y aún también misericordias. Cuando hablamos acerca de esta pandemia que hemos pasado, días, semanas y aún meses, seamos honestos, usted podría decir que esto ha sido una gran bendición. Bueno, personalmente para mí ha sido de gran bendición en algunos aspectos de mi vida. He pasado más tiempo con Dios, he pasado más tiempo con mi familia y me he podido acercar y Dios me ha podido enseñar grandes lecciones para mi vida. Pero no solamente es el hecho de poder entender o poder saber que Dios me ha enseñado a mí, sino poder entender que esta pandemia nos enseña, nos ayuda, nos anima, debe de examinar para entender que esta pandemia está dentro de los planes de Dios. ¿Planes de Dios? ¿Cómo planes de Dios? Bueno, antes de seguir adelante me gustaría que usted y yo podamos entender un poquito acerca de esta pandemia. Esta pandemia, hermanos, está llegando al punto donde los gobiernos, donde los países, las personas están volviendo nuevamente a su rutina. Ya hay permisos para laborar, las empresas están trabajando ya, los vuelos están aperturando, hermanos, las fronteras se están abriendo, de tal manera que está volviendo poco a poco a tener una vida como la que teníamos anteriormente. Y para ser honestos, va a llegar la vacuna, Dios mediante, si Dios lo permite, y las cosas van a comenzar a ocurrir nuevamente. Pero no podemos pasar desapercibido el hecho de que hubo una pandemia y que detuvo totalmente a este mundo.
No podemos pasar por hecho, hermanos, y olvidar todos los estragos que ha causado esta pandemia. Ha ocasionado devastadores circunstancias, enfermedades, muertes, colapsos económicos, sentimientos personales de decepción, de desánimo, de temor, rupturas familiares y sobre todas las cosas, pérdida de alguna de las ciertas libertades que hemos tenido. Ahora, pastor, ¿y por qué están mencionando esto? Porque cuando vemos acerca de esta pandemia que ha estabilizado, que ha detenido al mundo entero, es porque tenemos que utilizarlo, tenemos que ver esto lo que ha sucedido en medio de nosotros a nivel mundial en relación a la palabra de Dios. Para ser exactos, esto nos debe demostrar, nos debe haber enseñado de que la venida de Cristo Jesús está pronto en venir. Estaba investigando sobre los efectos que ha desarrollado esta pandemia a nivel mundial. Y una página de internet de información decía lo siguiente, que esta pandemia ha tenido unos efectos económicos, efectos sociales y aún efectos en el medio ambiente. Y mencionaba algunos de estos efectos. Y uno de los efectos que me llamó mucho la atención es que es posible que traiga el COVID-19 un nuevo modelo económico. ¿Se prendió la luz? ¿Le causó alguna clave de admiración esto? ¿El hecho de un modelo económico mundial? Claro, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque está hablando acerca del nuevo sistema del anticristo. Ese sistema en el cual donde él va a controlar absolutamente todo en cuanto al económico, entre lo social y todo en el mundo. Y esta pandemia está trayendo un nuevo sistema económico. No solamente esto, en cuanto al poder de las energías en relación al petróleo. Años pasados, hermanos, el petróleo llegó a costar $107 el barril. Hoy en día se han desplomado completamente la economía o el precio del petróleo. Esto nos muestra que hay un nuevo sistema o va a haber un nuevo sistema de energía. Y el petróleo, lamentablemente, comenzará a colocarse en un presente oscuro en relación a su economía. Tercera cosa que se mostraba acerca de estos impactos, el distanciamiento y la pérdida, préstame atención, de unas libertades en ciertas circunstancias. No en su totalidad, pero alguna pérdida de libertades. Nosotros podemos saber esto, que hemos perdido, hermanos, esta pérdida de libertad en congregarse, obviamente por una pandemia, pero está comenzando esta pérdida de libertad. Y por último, dar un impulso. Él hablaba acerca de un impulso diplomático, político, en relación a poner fin a los conflictos entre gobiernos. Cuando mencionamos estos aspectos, y esto no es obviamente un escrito de un creyente, está hablando de una persona que es incrédula, que no tiene el panorama profético, que no ha estudiado nunca la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, hermanos, en estos aspectos, en lo que ven las personas, para los creyentes debe de dar luz acerca de la venida de Cristo Jesús. Y que se están colocando todos los factores para que pueda comenzar a llegar, hermanos, el anticristo. Me gustaría que me acompañe, por favor, al libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, por favor, capítulo 24. Y justamente en este pasaje de Mateo, capítulo 24, encontramos acerca de estos eventos futuros, de lo que va a suceder y en relación a la venida de Cristo Jesús. Acompáñeme, por favor, a Mateo, capítulo 24, y vamos a dar lectura del verso 1, por favor, al verso 12. Mateo capítulo 24 del verso 1 al verso 12. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Cuando paramos allí, por favor, el Señor Jesucristo está en el templo, está saliendo de haber enseñado y los discípulos le muestran: Señor Jesucristo, mira el palacio, mira lo que estamos viendo, algo maravilloso en relación al templo y a lo que estaba a su alrededor. Y hace una profecía muy exacta el Señor Jesucristo diciendo de que el templo iba a ser destrozado completamente. Posteriormente se dirigen al Monte de los Olivos y desde el Monte de los Olivos ellos pueden divisar el templo y la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos se acercan y le dicen: Señor, queremos hacerte una pregunta.
¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y cuál será el fin del siglo? Es una sola pregunta, pero que está relacionado con 3 acontecimientos totalmente diferentes. Veamos por favor el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, y subraya esa palabra por favor, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y subraya por favor esto, dice, y estas cosas serán principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, dice. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, un versículo muy conocido. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí encontramos un pasaje muy claro acerca de los acontecimientos, o como dice, los principios de dolores. Los principios de dolores en relación a la venida de Cristo Jesús. Hoy me gustaría compartir con ustedes un mensaje titulado Preparando el escenario para la venida de Cristo Jesús. Preparando el escenario para la venida de Cristo Jesús. El principio de dolores. Como les dije anteriormente, hermanos, creo y estoy plenamente convencido que esta pandemia del COVID-19 es uno de los factores o uno de los eventos del principio, hermanos, de dolores. No estoy diciendo ahora, pastor, y estas cosas, pero tenemos que llevarnos a este escenario bíblico. Esto me llama mucho la atención, que los eventos de futuros de la venida de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, están dándose cada vez más y más, dando luz acerca de la venida de Cristo Jesús. Por esa razón, me gustaría predicar este mensaje titulado Preparando el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en oración, por favor. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, en esta oportunidad de que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que nos dé el conocimiento de tu palabra, que nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti porque sabemos que el único que puede darnos estas cosas eres tú, Señor. Y Señor, el punto no es traer controversia, el punto es poder entender las diferentes circunstancias que están a nuestro alrededor y llevarlos a la palabra de Dios para que podamos estar alertas, atentos y preparados sobre las cosas que van a suceder, Señor, de aquí en adelante. No queremos estar atemorizados, ni mucho menos, Señor, tampoco llevarlos al otro extremo de no pensar en nada bíblico y de los acontecimientos proféticos. Creemos con toda claridad y certidumbre y convicción que tu llegada está pronto. Ayúdanos, Señor, a poder entender este mensaje para que podamos tener consuelo en nuestras vidas, pero también, Señor, poder saber de que tú vienes pronto por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciados hermanos, no queremos pasar desapercibido esta situación mundial, internacional que está pasando. Tenemos que llevarla a la palabra de Dios y poder saber exactamente qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos por medio de este acontecimiento internacional mundial. Es para que usted y yo podamos entender que Cristo está pronto en venir. Veamos a Mateo capítulo 24, hermanos, en este pasaje que muchos de nosotros conocemos, yo ya lo he predicado, pero esta sección, hermanos, es el quinto y el último discurso de nuestro Señor Jesucristo. En todos los evangelios encontramos, hermanos, 5 discursos, y este discurso o este sermón es el último. Este sermón, hermanos, es un discurso escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Es decir, un sermón en relación a las últimas cosas o profecías que iban a suceder. Y hermanos, este último discurso o esta profecía tiene una relación triple en relación a un grupo de personas. Por ejemplo, cuando leemos Mateo capítulo 24, en su gran mayoría, todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 44, habla acerca de profecías en relación a Israel.
¿Ok? Decimos entonces que este último discurso tiene que ver, hermanos, con un discurso teológico, escatológico, las cosas que van a suceder. Y en primer lugar, capítulo 24 va a estar relacionado con el pueblo de Israel. Posteriormente, el capítulo casi 24, la última parte del verso 45, hasta el capítulo 25 de Mateo, verso 30, allí encontramos una relación, ya no con los judíos o Israel, sino en relación con la cristiandad, con la iglesia. Y posteriormente, en el capítulo 25 del verso 31 al verso 46, va a relacionarse con los gentiles, con aquellas personas que no son judíos ni tampoco que son creyentes. Entonces, en este discurso escatológico va a hablar de tres grupos de personas, dirigiéndose a los judíos, dirigiéndose a la cristiandad o la iglesia y dirigiéndose a los gentiles o a las naciones. Esto lo encontramos claramente en el libro de Corintios capítulo 10 verso 32. No lo busque, pero solamente para poder mencionarlo. La palabra de Dios dice, hablando acerca del apóstol Pablo, y dice: no se es tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres grupos que encontramos en toda la palabra de Dios. Y cuando hablamos de estos eventos escatológicos sobre lo que va a suceder en el futuro, encontramos nuevamente estos tres grupos: judíos o Israel, la iglesia, los gentiles o las naciones. Ahora, en Mateo capítulo 24, los discípulos, aunque hicieron una sola pregunta, se mencionan tres preguntas en una sola pregunta. Veamos por favor a Mateo capítulo 24, allí en su Biblia, verso 3. Encontremos claramente sobre esta pregunta que hacen los discípulos. Y sobre la profecía que dio Jesucristo, ¿recuerda? Estaban viendo el templo desde el Monte de los Olivos y le preguntan: Señor, ¿cuándo va a suceder estas cosas? Porque ellos le dijeron: Señor, ¿no has visto el palacio? ¿No has visto el templo? Qué hermoso la ciudad de Jerusalén y los edificios. Y él dice: acá no va a existir nada, va a destruirse completamente. Veamos versículo 3, por favor, 24:3. Dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, presta atención, dinos, marquemos la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? La primera pregunta en una sola pregunta. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y número 3, el fin del siglo. Y el fin del siglo. Una sola pregunta que va a relacionar tres respuestas o tres preguntas dentro de ella. Volvemos a repetir: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? A relación acerca del templo que será destruido. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? De la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. Tres preguntas muy importantes que los discípulos querían saber. La primera, ¿cuándo será destruido el templo? Bueno, en el año 70, apreciados hermanos, Tito, un general romano, entra a la ciudad de Jerusalén cuando los judíos están teniendo una rebelión contra el gobierno de Roma. Están tratando de llegar a tener un trato pacífico, pero los judíos, lamentablemente, no quieren tener este trato pacífico. Es ahí donde entra este general romano Tito, hermanos, en el año 70, y va a destruir, aunque él no quiere destruir, hermanos, la ciudad de Jerusalén, ni mucho menos el templo, va a entrar y va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo también que está en Jerusalén. Hermanos, y ahí es donde se va a cumplir la profecía que dio el Señor Jesucristo. En segundo lugar, encontramos la segunda pregunta que tiene que ver cuáles son las señales de su venida. Y mostramos claramente cuáles son las señales de su venida. Mateo comienza a mencionar cada una de ellas. Ahora, en relación, recuerda que el capítulo 24 está hablando acerca de relación profética con los judíos. Cuando hablamos acerca de esta pregunta, ¿cuál será las señales de tu venida? Los judíos dividían el tiempo en dos edades fundamentales. La edad presente en la cual estaban ellos, donde ellos ellos sentían de que era totalmente mala esa ciudad, ese momento o esa edad. No había ninguna esperanza humana, solamente que Dios tuviera que meter su mano para que pudieran entrar en la segunda etapa o la segunda edad, llamada la edad de oro, donde Cristo o el Mesías iba a gobernar y él iba a ser el rey, iba a haber justicia y equidad. Pero dentro de estas dos edades es donde aparece, donde ellos no entendían, es donde aparece, hermanos, la segunda venida de Cristo. Y por último hacen una tercera pregunta que tiene que ver cuál es la señal del fin del siglo o de la etapa. Ellos preguntaron cuál va a ser la señal y el Señor Jesucristo también va a responder. Ahora, escúcheme bien, el propósito de este mensaje no es hablar acerca de estas preguntas, porque ya yo lo he predicado y lo he enseñado, sino en relación a la perspectiva que deberemos de tener.
y lo que Dios nos enseña sobre estos asuntos escatológicos. Acá el propósito de este libro, de este capítulo, hermanos, de esta porción de la palabra de Dios, no era que la curiosidad que tenían los apóstoles, el Señor Jesucristo les aclarara su curiosidad, sino la preparación que deberían de tener, tanto los judíos, nosotros aprendiendo hoy en día, en relación sobre estos acontecimientos a la venida de Cristo Jesús. Por esa razón, cuando leemos capítulo 24, por favor, verso 6, encontramos algunos marcadores de tiempo. ¿Ok? Marcadores de tiempo que son importantísimos para poder entender este pasaje y todo lo que vamos a ver hoy en día. Veamos, por favor, Mateo capítulo 24, verso 6. Algunos marcadores. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y subraya, por favor, dice: pero aún no es el fin. Lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñarles a ellos y nos deja registrado en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos es que están ocurriendo estas cosas desde el tiempo del Señor Jesucristo, de los apóstoles, hasta nuestro tiempo. Y Él comienza a decir, pero aún no es el fin. Y encontramos acá un primer marcador de tiempo, que es, aún no es el fin. Veamos el segundo marcador de tiempo, versículo 8, por favor, 24:8 de Mateo. Dice lo siguiente: y todo esto será principio de dolores. Y subraya el segundo marcador para poder entender este pasaje. Primer marcador dice, pero aún no es el fin. El segundo marcador, el principio de dolores. En otras palabras, para colocarlo en nuestros acontecimientos, lo que está sucediendo es parte de los principios de dolores. Aún no ha llegado el fin. Versículo 14, por favor, 24:14, tercer marcador de tiempo. Dice la palabra de Dios: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se ha dado cuenta estos tres marcadores de tiempo? Aún no es el fin, es el principio de dolores y entonces vendrá el fin. Como les dije, el propósito de este mensaje no es predicar sobre los acontecimientos de las preguntas que tuvieron los apóstoles, sino el mirar los acontecimientos que están sucediendo, que han sucedido, hermanos, para compararlos con la palabra de Dios y estar preparados en lo que debe ser nuestra actitud y prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Este es el propósito. ¿Ok? Encontramos entonces, en relación a estas cosas que están sucediendo, ¿verdad?, que han sucedido, que están sucediendo y van a suceder. ¿Qué sucede? Estas son señales. ¿Señales de qué? Señales de la venida de Cristo Jesús. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo. Por favor, mejor en el libro de Lucas. Lucas capítulo 21, perdón. Lucas capítulo 21, por favor, en nuestras Biblias. Lucas capítulo 21, verso 7. Ahora, présteme atención, por favor, mientras está buscando allí. Mateo capítulo 24 va a tener un contexto. ¿Qué significa va a tener un pasaje paralelo? ¿Qué significa un pasaje paralelo? Un pasaje en otro evangelio o en otro libro que habla de la misma historia. Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Estos son tres pasajes que hablan del mismo contexto, de la misma historia o enseñanza, o en este caso discurso que dio el Señor Jesucristo, pero cada uno de ellos nos va a dar amplitud sobre las cosas que tenemos que aprender sobre los acontecimientos de la venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Lucas capítulo 21, por favor, verso 7. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, verso 7. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Me gustaría que usted pueda resaltar o reseñar allí, dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas sucedan? Aquí encontramos entonces que estas cosas que en Mateo capítulo 24 o Marcos o Lucas 21 están acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Guerras o rumores de guerras, hambres, pestes. Estas en otras palabras son señales. Ahora, ¿qué significa realmente esta palabra señal? La palabra señal acá en el griego habla de marcar, un indicador. Está hablando de un indicador. Se utiliza aquello para distinguir a una persona o a una cosa. Es lo que significa señales. Cuando dice, ¿y qué señales habrá de estas cosas? Está hablando de un indicador, de lo que está sucediendo, de algo que está distinguiendo de otras cosas o distinguiendo de otras personas. Lo que está sucediendo hoy en día, hablando del COVID-19, una pandemia mundial, hermanos, es una de las señales.
Ahora, es el principio de lo que va a ocurrir. Hoy en día estamos diciendo, ¡ay, qué sucederá! Mira, y hay terror en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios o qué nos enseña en cuanto a las reacciones que debemos de tener en cuanto a estas señales. Y él dice, ¿qué será de las señales? Ahora, usted recordará que dice la palabra de Dios que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 30, solamente anótelo, dice la palabra de Dios que Jesús hizo otras señales. No habla de milagros, habla de señales. Porque la palabra señal se utiliza para indicar, se utiliza para distinguir sobre las cosas o acontecimientos o personas. Creo completamente que esta experiencia que tenemos acerca de esta pandemia tiene que ver con una señal. No sobre un acontecimiento simplemente que tenemos que pasar desapercibido. Habla sobre una señal de la venida de Cristo Jesús. Entonces, en Lucas capítulo 21, verso 7, le preguntaron, ¿qué señal habrá? Pero no solamente eso. Veamos, por favor, capítulo 21 del libro de Lucas, verso 25. No solamente habla de una señal, de capítulo 21, verso 25. Mira lo que dice. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Obviamente está hablando de un acontecimiento profético, donde va a suceder señales sobre el sol y la luna, y eso tiene que ver con la tribulación. Pero no estamos metiendo sobre los eventos proféticos, estamos viendo, escúcheme bien, sobre los acontecimientos, sobre estas señales, y que tenemos que prestar mucha atención sobre estas señales. Dice, habrá una señal, señales que nos dirán, nos mostrarán, está pronto de venir Cristo Jesús. Mateo capítulo 24. Ponga una marca en Lucas, por favor, y vuelve nuevamente a Mateo capítulo 24, verso 30. Mateo capítulo 24, verso 30. Este es un mensaje, un sermón, hermanos, que es instructivo para que nosotros podamos entender que los acontecimientos que están sucediendo y que van a suceder más todavía, así es que no se extrañe sobre esto, son señales que hablan acerca de la venida de Cristo Jesús. Mateo capítulo 24, verso 30. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá, ¿qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y vendrá el Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Estamos hablando acerca de otro evento profético, pero no estoy hablando de los eventos proféticos, sino de la señal. Esto es lo que estamos pasando. No, hermanos, es el fin. ¿Y qué sucederá? Es que el comienzo, apreciado hermano, porque son acontecimientos y son señales para que usted y yo y las personas en el mundo entero puedan entender que Cristo está pronto en venir. Usted dirá ahora, pastor, ¿y qué hacemos con estas señales? ¿Qué dice la palabra de Dios con estas señales? Ah, sí, Cristo viene pronto. ¿Simplemente lo dejamos ahí? No. Como les dije al comienzo, apreciados hermanos, esta pandemia ha ocasionado muchas cosas críticas a nivel mundial. Pero va a pasar. Pero cuando pase, ¿nos olvidaremos entonces de la pandemia y será simplemente un registro en nuestras vidas? No debería de ser así. Sino que estas señales tienen que comenzar a ocasionar dentro de nosotros actitudes. Deben de ocasionar en nuestras mentes cosas que tenemos que aprender. Y es lo que enseñamos, es lo que se enseña en este pasaje. Veamos, por favor, qué hacer con estas señales. Lucas capítulo 21, usted tiene una marca. Recuerde siempre, una marca en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Ok? Para que sea rápido. Lucas capítulo 21, por favor, verso 29 y verso 30. ¿Qué debemos hacer con estas señales? Mira lo que dice la palabra de Dios. También les dijo una parábola. Mirad, y subraye por favor esta palabra. Dice, mirad. Dice, la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viendo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Préstame atención. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, habrá rumores de guerras, habrá enfermedades, pestes, estas señales ocurrirán. Y cuando está enseñando todo esto, al final de este sermón, comienza a decir, quiero darles una parábola. Cuando ustedes ven a la higuera, y nosotros quizás no estamos acostumbrados con esta planta o este árbol, pero en ese tiempo de los judíos, la higuera, la vid, eran plantas comunes y corrientes. Bueno, dice que cuando la higuera, llega un momento en el cual donde la higuera va a botar todas sus hojas, va a ser como un palito, pareciera que esté seco, pero va a comenzar a brotar las hojas, y cuando brotan las hojas de la higuera, pronto a su misma vez va a brotar los frutos, que viene a ser el higo.
Y él dice, ustedes cuando miran que la higuera está brotando, no solamente la hoja, sino está brotando también los higos, usted sabe que es el tiempo del verano. Al mirar, usted sabe. Ya que encontramos esta palabra, ¿qué hacer entonces con estas señales? Y estoy completamente seguro que esta pandemia a nivel mundial no simplemente es una enfermedad que trae crisis, es una señal de la venida de Cristo Jesús. Y él comienza a decir, cuando miren esto, vean esto, ustedes sabrán. Y esta palabra, por favor, coloca allí en el versículo 29 y versículo 30, dice, cuando mirad. Viendo, dice, viendo sabéis. Esta palabra ver, hermanos, o viendo, habla de no solamente una visión corporal con el ojo, sino también habla de prestar atención, de contemplar, de mirar, de percibir. Dice, no pases desapercibido. Esta señal que estás viendo a nivel mundial de la pandemia no debe pasar desapercibido. Mírala, obsérvala, contempla, mira lo que está sucediendo en relación a la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, verso 31, mira lo que dice. Así también vosotros, cuando veáis, dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Te has dado cuenta? Ahora, esta palabra, recuerda que en el versículo 30 dice, cuando viendo, y acá en el versículo 31 dice, veáis. Hay una gran diferencia, aunque para nosotros es la misma palabra, pero hay una gran diferencia, ¿ok?, entre estas dos palabras en el griego. La primera, viendo o veáis, está hablando de simplemente coloca tu ojo, presta atención y contempla. Pero esta segunda palabra que encontramos en el versículo 31, veáis, habla de conocer, de saber, de reconocer. No solamente observar y prestar atención, sino que yo conozco lo que está sucediendo. Ese es el propósito de las señales. Que las señales que van a ocurrir es para que nos demos cuenta, para que reconozcamos lo que Dios está diciendo, para que usted y yo podamos aprender. ¿Se está dando cuenta? Entonces, estas cosas que están ocurriendo es para que nosotros podamos aprender. ¿Qué más? ¿Qué demuestran las señales? No solamente el hecho de que hay señales, sino que hacemos con las señales. Debemos de observar, ver, reconocer lo que está sucediendo. Sino también demuestran algo muy importante las señales. En primer lugar, vamos a Mateo, por favor, capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24 en nuestras Biblias. Veamos, por favor, versículo 4 al 8. Veamos. Mateo capítulo 24 del verso 4 al 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, ¿qué demuestran las señales? El principio de dolores. Principio de dolores. ¿Qué son estos principios de dolores? Estos principios de dolores, apreciados hermanos, es lo que está reflejando lo que son las señales. Está diciendo, este es el comienzo, ¿ok? Estas señales son señales que comienzan, que van a comenzar acerca de la venida de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ocasiona entonces estas señales? Bueno, ocasionan, hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios que va a haber engaño. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá, dice, terremotos, habrá hambres, habrá pestilencias. Esto es lo que ocasiona. ¿Ok? Las señales están ocasionando estas cosas. ¿Para qué? Para que la gente pueda despertar, pueda ver, que simplemente no esté haciendo su vida común y corriente como lo hemos tenido. Estas señales tienen que despertar y decir, ¡oh! Mira lo que está sucediendo a nivel mundial. Mira las guerras. Seamos honestos, ¿no nos ha afectado este COVID? Sí. Nos ha afectado en el ámbito económico, en el ámbito físico, en el ámbito, hermanos, del alma, en el ámbito, hermanos, de nuestras reacciones, de nuestras emociones, aún en el ámbito espiritual. ¿Pero para qué? Para que despertemos. Despertamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero no solamente eso, sino que estos principios de dolores, ¿ok?, que son terremotos, guerras, hambres, pestilencia,
nos habla acerca de que va a conllevar también en el ámbito espiritual de los que creemos algunas cosas que no podemos pasar desapercibidos. Mateo capítulo 24, verso del 9 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, dice, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, dice la palabra de Dios. Entonces se le entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué conlleva estas señales? ¿Qué reacciones tienen estas señales en relación a los que creen en Cristo Jesús? En relación a los que han puesto su confianza en Cristo Jesús del cristianismo. Dice que serán aborrecidos. ¿Se entregarán? ¿Se entregarán a qué? A la cárcel, para que sean muertos. Y en el libro de Hechos, hermanos, encontramos absolutamente la historia de lo que pasaron los cristianos. Ahora, tú dirás, pero se terminó eso. En algunos lugares, algunos países, todavía, hermanos, hay persecución con los creyentes. Y usted dirá, pero esto ya cesó. Escúcheme bien, va a comenzar a suceder este tipo de cosas. No solamente aborrecimientos, dice, muchos tropezarán. Hablando de cristianos, habrá falsos maestros que van a engañar. La pregunta es, ¿hoy en día no hay falsos maestros? En cantidad, hermanos. Y más aún ahora, en este tiempo que tenemos, hermanos, del COVID, donde no podemos salir, hemos tenido que meternos a las redes sociales. Hemos tenido que meternos, hermanos, a Facebook. Y ahí encontramos cantidad de falsos maestros. Lo que usted no creía o no pensaba, hoy en día se da cuenta que sí está. ¿Por qué? Porque están llegando estos momentos. No solamente esto, sino dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Esto no está ocurriendo a nivel mundial? Que muchos creyentes hoy en día, con esta situación que hemos pasado, se han enfriado, han tenido actitudes incorrectas. Claro que sí, apreciados hermanos. Esto tiene que ver con las señales. Esto tiene que ver con los acontecimientos que está sucediendo, lo que está causando estas señales. No solamente hablamos de estas señales, sino que la palabra de Dios dice que son necesarias. Y usted dirá, ¿necesarias? Muchos de nosotros nos hemos admirado en cuanto a este acontecimiento del COVID-19, de esta pandemia. Nos hemos admirado de cosas locales, ahora internacionales y mundiales, hermanos. Como si sería un misterio. ¿Por qué ocurrió esto? Yo no sabía y esto que el otro. Pero seamos honestos, esto no es un misterio. Cuando leemos la palabra de Dios nos ha enseñado que estas cosas están sucediendo y van a suceder, apreciados hermanos. Van a suceder y se van a empeorar las cosas. Seamos honestos. Usted dirá, ¿cuándo se va a comenzar a acomodar estas cosas? Se están acomodando, pero para ser honestos, son principios de dolores. Están preparándose para el escenario de la venida de Cristo Jesús. Así es que debemos entender y comenzar a tener presente y prestar atención que estas señales tienen que estar colocadas de una manera sabia y bíblica comparando la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 13, verso 7. Marcos capítulo 13, verso 7. Veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto de ser necesario. Esta palabra ser necesario es ser preciso, se debe, va a tener que pasar. Veamos por favor a Marcos capítulo 13, verso 7. Dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es, y subraya por favor, necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Te has dado cuenta sobre este marcador de tiempo? Aún no es el fin. ¿Pero qué dice? Es necesario que suceda así. Y usted se contará, ¿pero por qué ocurre? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque es necesario. Es necesario para que las personas presten atención, para que el cristiano despierte y no simplemente se duerma. Es necesario, es preciso, se debe de realizar. Y Dios dice, ¿por qué? Porque son escenarios que hablan acerca de la venida de Cristo Jesús. Lucas capítulo 21, verso 9. Acompáñame por favor, Lucas capítulo 21, verso 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, verso 9. Dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Cuando veas estas señales, estos acontecimientos, no te alarmes diciendo, no, dice, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero.
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y comienza a decir, pero el fin no será inminentemente. ¿Te has dado cuenta? La palabra de Dios nos dice, es necesario que estas cosas ocurran. Hermano, quizás es la puerta abierta de muchos acontecimientos que van a suceder a nivel mundial. Este es el primero. Y no podemos pasarlo desapercibido. Tenemos que prestar atención, tenemos que despertar, porque estas cosas son necesarias. Marcos capítulo 13, verso 10, por favor. Marcos capítulo 13, verso 10, ya te he dicho que debes de tener una marca. Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Marcos capítulo 13, verso 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Y es necesario, no solamente es necesario que estas cosas ocurran, no solamente es necesario que estas cosas pasen, pero también dice, es necesario, hermanos, que el evangelio sea predicado en todas las naciones. No debemos olvidar esto de mucha importancia. Si estas cosas vienen, hermanos, para poder colocar como una puerta abierta, para llamarnos la atención, son señales de la venida de Cristo Jesús, entonces es necesario predicar el evangelio. Le hago una pregunta, ¿está preocupado por la salvación de su familia? ¿Está preocupado por la salvación de sus amistades? El Señor viene pronto. La palabra de Dios dice que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo Jesús, pero Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos escuchen el mensaje de salvación. Por eso que es necesario que usted y yo podamos predicar el evangelio. Pastor, ¿pero cómo predicar el evangelio? Estamos en la casa. Hermano, coge la oportunidad para predicar el evangelio a las personas de su alrededor, su familia. Utilice las redes sociales, no para estar pasando el tiempo, para predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio. Pero, ¿cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el propósito de estas señales? ¿Cuál es el propósito de las cosas que están ocurriendo, hermanos? El propósito de este pasaje que encontramos en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, el propósito no es de satisfacer la curiosidad o las preguntas que los apóstoles tuvieron, los discípulos, en relación al futuro, ni tampoco para que usted diga, yo sé ahora acerca de las cosas que van a suceder en el futuro. No, es para que nosotros podamos fortalecernos y prepararnos para poder enfrentar estas diferentes adversidades o principio de dolores o señales y saber que Cristo viene pronto por nosotros, por su iglesia, y viene para la segunda venida de Cristo. Veamos Mateo capítulo 24, por favor, verso 44. Mateo capítulo 24, verso 44. Mira lo que dice la palabra de Dios en relación a esto. Por tanto, también vosotros estad, dice, preparados. Estad preparados. Ya al final casi del discurso de Mateo capítulo 24 en relación con los judíos, preste atención, este es el pasaje de los judíos, del pueblo de Israel, dice, estad preparados. Ahora dice, pastor, pero está diciendo a los judíos que estemos preparados, pero también se ha dejado registrado para que usted y yo también estemos preparados. Nosotros sabemos que Cristo va a venir pronto. No es que nos va a agarrar diciendo, ay, yo no sabía. No, en ninguna manera. Usted sabe que Cristo viene por su iglesia, pero debemos de prepararnos. Cuando llegamos a esta preparación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que mirar bien los acontecimientos, las señales, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 13, verso 33. Marcos capítulo 13, verso 33. Preparados. Hay una advertencia para estar preparados. Marcos capítulo 13, verso 33. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Vuelvo a repetir, por favor, y subraye, por favor, estas palabras. Mirad, la primera. Número 2, velad. Y en número 3, orad. Hay una advertencia sobre estas señales, sobre estos acontecimientos. Hay una advertencia sobre lo que está pasando en nuestras vidas acerca del COVID-19. ¿Cuál es esta advertencia? ¿Cuál es la preparación? Bueno, dice la palabra de Dios, mirad, velad y orad. Estas palabras llevan de mucha importancia y de mucha enseñanza. En primer lugar dice, miremos sobre qué. Vamos a tener que comparar estos pasajes paralelos para que usted y yo podamos entender qué es lo que Dios quería decir cuando miremos. No solamente observemos. Ve conmigo por favor a Mateo capítulo 24, verso 4. ¿Ok? Mateo capítulo 24, verso 4.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, verso 4. Dice, respondió Jesús y les dijo, mirad, en primer lugar, mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad, hermanos, es un verbo imperativo en un tiempo presente que manda de constancia vigilancia. Es decir, mira, observa. ¿Ok? Mira y observa, es lo que está diciendo. Y es un verbo imperativo, es una orden. Quiero que estés mirando, observando. Y es algo presente, constante todo el tiempo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Miren que nadie te engañe. Mateo capítulo 24, verso 4 dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque en estos acontecimientos levantarán falsos maestros, se levantarán falsos Cristos, diciendo yo soy el Cristo y diciendo y enseñando tal cosa. Cuidado, mira, observa que nadie te engañe. Mateo capítulo 24, verso 6. No solamente esto, de miremos para que nadie nos engañe. Mateo capítulo 24, verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Nuevamente subraya por favor la palabra. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor Jesucristo, mostrándonos por medio de su sermón, de este discurso, está diciendo, miren en primer lugar que nadie os engañe. Número 2, mire que no se turbáis. Y esta palabra, hermanos, mirad, habla no de la misma manera, sino de una implicación de discernir, ¿ok? De clarificar. Dice, por favor, ten el discernimiento para que no te turbes. Observa, contempla con cuidado para que no tengas literalmente un grito de angustia o de temor. Seamos honestos. Hay personas y hay creyentes que están aterrorizadas con esta situación del COVID-19. Ahora dijera, pastor, pero no es para menos. Hay gente que está muriendo. Sí, pero escúcheme bien. ¿Y dónde está la confianza en Dios? Sí debemos de ser prudentes, cuidarnos. Tampoco no es la imprudencia de salir, yo estoy con el Señor y no tengo ni un tapabocas, ni me lavo, y Dios mira cómo me ha protegido. No, en ninguna manera. Dios nos llama a la prudencia, pero tampoco Dios te está diciendo, quiero que mires, que prestes atención, que estos acontecimientos de guerras, pestes, hambres, no te estén turbando, no tengas un grito de angustia o de temor y estás aterrorizado, ¿qué me va a ocurrir? Y esto y el otro, y literalmente estás desmoronando eternamente. La palabra de Dios dice, no quiero que te terrorices. Siguiente, Marcos capítulo 13, verso 9, en relación a mirar también. Entonces dice, Marcos capítulo 13, verso 9, mientras estás buscando la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la advertencia de la palabra de Dios? Mira, observa. Ten el discernimiento, en primer lugar, de que nadie te engañe. En segundo lugar, de que no te aterrorice o te perturbe o tengas un grito de angustia sobre los acontecimientos que están sucediendo. Y por último, encontramos en este punto, Marcos capítulo 13, verso 9, lo siguiente, dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas, y os azotarán, y delante de los gobernantes y los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Mirad por vosotros. Préstame atención, por favor, acá. Aquí encontramos quizás una comparación extraordinaria en el libro de Hechos. Cuando llevaban por predicar la palabra de Dios o creer en Cristo Jesús, se los llevaban, hermanos, ante los concilios. Ahí encontramos, hermanos, acerca de Pablo, es uno de los ejemplos. Luego dice que le entregarán a los gobernantes y los reyes. Hermanos, esto no ocurre hoy en día por causa de Cristo Jesús, de nuestra creencia y nuestra fe en Dios. ¿No están siendo entregados muchos cristianos? Claro que sí. Están siendo encarcelados y va a suceder todavía. No es el hecho de que sucedió, sino que va a suceder. Lucas capítulo, por favor, versículo 21, versículo 34 al 37. No solamente mirar, dice, mirad, por favor, por vosotros mismos, que los van a entregar. Lucas capítulo 21, verso 34 al 37, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de todos los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que está enseñando acá la palabra de Dios? Miren no solamente que van a ser de entregados, miren sobre sus propias vidas y que no se llene su corazón, no está hablando del estómago, su corazón de glotonerías, de vicios. Que no llene su corazón, hermanos, de embriagueces, de vicios nuevamente y de los afanes de la vida. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuiden sus vidas, miren sus vidas para que tengamos entrega total, consagración delante de Dios. ¿Por qué?
porque esto habla acerca de la mundanalidad. No permitamos que la mundanalidad, que las cosas de este mundo opaquen nuestro corazón y nuestra vista sobre los acontecimientos y señales que estamos viendo el día de hoy. Esta es la primera advertencia. La primera advertencia de mira que nadie te engañe. Mira por favor para que no te turbes y tengas temor a terrorificados. Mira por favor en el momento en el cual donde seas entregado no veas como algo casual diciendo ¿qué me ocurrió? No, mira también de que la mundanalidad y el mundo no te quite la consagración. La primera advertencia. La segunda advertencia la tenemos en Marcos capítulo 13, verso 33, por favor. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 13, verso 33. Dice, mirad, velad y orad. ¿Te has dado cuenta? La primera advertencia. Mira, ya hemos visto. Mira que no te engañen. Mira por favor de que no te aterrorices de las cosas que están sucediendo. Mira por ti mismo. Ahora dice, velad y orad. Velad y orad. Lucas capítulo 21, verso 36, por favor. Lucas capítulo 21, verso 36. Esta palabra de velar y orar está hablando de ser vigilantes, de mantenernos despiertos. Constantemente el apóstol Pablo nos hace mención, alusión, de que los cristianos llegan a un punto en el cual se desvanecen y están como adormitados. Y él comienza a decir, ¡despierten! Y seamos honestos, yo creo que esta situación del COVID ha despertado. Y debería despertarnos, hermanos, porque es una señal de que Cristo viene pronto. Lucas capítulo 21, verso 36. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Velen, por favor, despierten, estén vigilantes. Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Dos grandes, hermanos, deberes que tenemos aquí, velad y orad. Estos dos grandes deberes, hermanos, están relacionados con las pruebas. Cada vez que existen pruebas en nuestras vidas o aflicciones, siempre la reacción o el consejo es vela y ora. Vela y ora. Estas advertencias sugieren, hermanos, la necesidad de estar preparados en relación a las calamidades o las cosas que van a ocurrir, que Dios ya las dijo de antemano. Lucas capítulo 13, verso 37 dice, y lo que a vosotros digo y a todos digo es velad. Constantemente Dios dice, seamos vigilantes de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestras vidas. Hay una segunda entonces advertencia. La primera advertencia, mira y observa. La segunda advertencia, hermanos, es vela y ora. En momentos de tribulaciones, en momentos de pruebas, ¿qué hacemos? Velamos, estamos despiertos, vigilantes, nos mantenemos despiertos. ¿Para qué? Para que no caigamos en los errores, no caigamos en los engaños, no caigamos, hermanos, de nuestra confesión, de nuestra consagración delante de Dios. Y por última advertencia encontramos Lucas capítulo 21, verso 19, por favor. Lucas capítulo 21, verso 19. ¿Cuál es la última advertencia? Veamos, por favor. Lucas capítulo 21, verso 19. ¿Está conmigo? Sí. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí hace mención acerca de la paciencia. En otras palabras, esta palabra paciencia está hablando de resistencia, aguante con alegría o con esperanza. Está hablando de la constancia. Está diciendo, en otras palabras, seamos constantes, aguantemos las cosas que están sucediendo. Seamos honestos, ¿no hemos aguantado durante esta cuarentena? Sí, ha sido difícil, pero hemos aguantado, hemos permanecido y nos ha fortalecido Dios, nos ha fortalecido su palabra, nos ha fortalecido, hermanos, y hemos seguido hacia adelante, aún con muchas batallas, con muchas guerras que hemos tenido, seguimos adelante por la gracia de Dios. Cuando leemos este pasaje de vuestra paciencia ganará vuestra alma, y hacemos una relación o un contexto con otros pasajes, como por ejemplo Mateo capítulo 24. Vayamos a Mateo capítulo 24, por favor, verso 12 y verso 13, en relación de la constancia, en relación de aguantar, en relación de la paciencia. Mateo capítulo 24, verso 12 y verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. Nos hemos dado cuenta siempre en este versículo, muy común, ¿verdad? Mas el que permanece hasta el fin será salvo. Mencionando acerca de que debemos de permanecer para ser salvos. No es lo que dice la palabra de Dios. O hablando de la perseverancia de los santos. No está hablando de esto. Veamos en el contexto. El contexto dice, el versículo 12, dice, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Acá se menciona acerca de esta frase. ¿Cuál? Multiplicando la maldad. Esta palabra maldad en el griego, hermanos, es anomia, ¿ok? Esta palabra de maldad es anomia. Significa rechazar la ley o estar sin ley. Es rechazar con rebeldía. Está hablando de una anarquía. En estos momentos de estas señales de la venida que van a preceder a la venida de Cristo Jesús, anteceder a la venida de Cristo Jesús, dice que va a llegar un punto en el cual donde la maldad está abundando, donde no va a haber ley, ni ley humana, ni tampoco se va a estar prestando atención a la ley de Dios. Van a ser rebeldes, va a haber una anarquía en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y es allí donde dice, muchos de los hermanos se va, hermanos, a enfriar el amor. Y es allí donde habla acerca de la paciencia. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Está hablando de la salvación o está hablando salvo de estas circunstancias o acontecimientos? Aunque este pasaje de Mateo capítulo 24 está haciendo relación de los judíos y en relación acerca de esta profecía que tiene que ver con la tribulación, pero acá encontramos sobre un ejemplo, sobre una ilustración, hermanos, de poder seguir adelante con paciencia. Como decía Lucas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, la tercera advertencia que encontramos aquí es ser pacientes, constantes, de poder soportar con alegría y esperanza de que Dios tiene todo un propósito y estamos con el Señor. Paciencia del justo, constancia del justo. ¿Cuál es la advertencia entonces que nos da estos libros o esta enseñanza de la palabra de Dios? Mira, por favor, lo que está ocurriendo alrededor. Número 2, mira que no te perturbe, que no te atemorice, de que no te esté dando terror sobre las cosas que están sucediendo. Y por último, sé paciente y fortalécete en el Señor. En otras palabras está diciendo, por favor, apreciados hermanos, quiero que estén, por favor, siempre preparados para los acontecimientos que están sucediendo. Llegamos al momento de la conclusión. ¿Cómo se siente usted en estos momentos difíciles que han sucedido acerca de esta pandemia mundial? Probablemente ignorancia, probablemente temor, terror o probablemente preparado. 3 cosas que usted y yo debemos de pensar. ¿Esto era una ignorancia? ¿No sabía que iba a ocurrir? ¿Cómo que no sabía? La palabra de Dios nos enseña claramente de que estas cosas iban a ocurrir. Le hago una pregunta. Quisiera que usted y yo podamos en este momento acercarnos a Dios y decir, Señor, perdóname, porque he solamente pensado sobre este acontecimiento y no lo he colocado a la luz de tu palabra. No me he dado cuenta que esto es lo que está comenzando a ver claramente de que tú vienes pronto, que son los preparativos al escenario de tu venida, Señor. Esto no debe de aterrarnos, esto debe de comenzar a decir, Señor, gracias, porque sé que pronto estás en venir. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, que esta enseñanza de tu palabra pueda ser eficaz en nuestras mentes, Señor. Eficaz en nuestro corazón. Y que si es verdad, este acontecimiento mundial del COVID-19 ha perturbado nuestra mente, nos ha desanimado. Señor, ha hecho de repente cosas en nuestras vidas y alrededor y en la sociedad y en el mundo entero. Ha hecho cosas y ha hecho crisis terribles. Pero como creyentes no podemos pasar desapercibidos, Señor, que estas cosas es el comienzo de principio de dolores, que es el comienzo y está preparando, Señor, para tu venida y debemos estar preparados, como mirando cada una de las cosas que está sucediendo alrededor, guardando nuestro corazón y siempre comparando a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer y ser pacientes y a poder saber que estás pronto en venir. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, apreciado hermano, hermana, le hago una pregunta. ¿Usted estaba preparado? ¿Este acontecimiento mundial del COVID-19 lo ha minimizado, lo ha defraudado, lo ha llegado a aterrorizar? ¿O quizás lo ha llevado para que usted y yo sepamos que Cristo viene pronto y que debo tener una vida entregada hacia Dios, una vida consagrada a Dios y más que nunca debo de confiar en Dios porque es el único que me puede dar la fortaleza? Esto es lo que debemos de hacer. Apreciado Señor,
Te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poder apegarnos más a ti. Tú en este tiempo nos has enseñado que debemos de fortalecernos en ti, que cuidas de nosotros, que estamos protegidos por ti, Señor, que no debemos aterrorizarnos, Señor, sino más bien poder saber que estás pronto en venir. Permite que nuestros años que nos quedan, según tu voluntad, puedan tener una entrega total hacia ti para servirte, honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén y amén. Apreciados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por su disposición y espero en el Señor que esta enseñanza pueda ser una enseñanza de instrucción, pero también de fortaleza, de saber que Cristo está pronto a venir y prepararnos para su venida. El Señor me los bendiga, muchísimas gracias, estamos disponibles. Sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entrego mi corazón, en sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En sus manos sostiene la creación, me asombra su majestad. En sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entrego mi corazón, en sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré.